En el año de 1983, un hombre decidió desafiar todas las reglas establecidas y enfrentarse directamente contra el sistema. Se trataba de un robo audaz, atrevido, casi inimaginable. $7 millones estaban en juego, una cantidad que en aquellos tiempos representaba una fortuna descomunal. Pero lo más impresionante no fue solamente la magnitud del robo, sino la fuga que vendría después. Una escapatoria que se convertiría en leyenda y que desafiaría a las autoridades durante más de 3 décadas. Su nombre era Víctor Manuel Gerena, y su historia es la de un fugitivo invisible. Un hombre que logró evadir la justicia estadounidense de una manera que pocos han conseguido en toda la historia del crimen moderno. A pesar de haber ejecutado un plan meticulosamente diseñado, con cada detalle cuidadosamente planeado y cada movimiento calculado con precisión milimétrica, el dinero simplemente desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. La justicia quedó completamente suspendida, sin pistas sólidas, sin direcciones claras que seguir, enfrentándose a un misterio que parecía no tener solución. Las autoridades federales, con todos sus recursos y toda su tecnología, se encontraron frente a una pared imposible de escalar. ¿Cómo logró este hombre evadir la captura durante más de 30 años? ¿Qué estrategias utilizó para mantenerse oculto todo ese tiempo? ¿Quiénes lo ayudaron en su increíble hazaña? Prepárense para descubrir la historia detrás del mayor enigma criminal de su época. Un relato que los mantendrá al filo de sus asientos. Este es el misterio que los dejará sin aliento. Una narrativa que combina la audacia humana, la lucha política, la lealtad inquebrantable y el precio terrible que se paga por vivir en las sombras. Esta es la historia de Víctor Manuel Gerena, el fugitivo invisible. Víctor Manuel Gerena nunca fue un hombre que llamara demasiado la atención. Era de complexión delgada, no particularmente alto ni imponente físicamente. Sus ojos oscuros, profundos y penetrantes siempre parecían contener mucho más de lo que dejaba entrever con sus palabras. Había algo en su mirada que sugería una inteligencia aguda, una capacidad de observación excepcional y quizás también un cierto grado de tristeza o desilusión. Era el tipo de persona que podía pasar desapercibida en una multitud. Alguien que no levantaba sospechas ni despertaba curiosidad particular. Esta característica, esta capacidad de mezclarse con el entorno, resultaría ser una de sus mayores ventajas en los años venideros. Trabajaba como guardia de seguridad en la bodega de Wells Fargo, ubicada en West Hartford, Connecticut. Este trabajo, aunque no era particularmente glamuroso ni bien remunerado, le proporcionaba estabilidad económica y cierta seguridad laboral. Su vida, al menos en apariencia, era simple y rutinaria. Cada día seguía el mismo patrón, las mismas responsabilidades, los mismos procedimientos de seguridad que había aprendido durante su entrenamiento. Llegaba puntualmente a su turno, cumplía con sus obligaciones de manera profesional y regresaba a casa sin incidentes. Para sus compañeros de trabajo y sus superiores, Víctor era simplemente otro empleado confiable, alguien en quien se podía confiar para hacer su trabajo correctamente. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad, se escondía una historia mucho más compleja y profunda. La vida de Víctor estaba marcada por un trasfondo de luchas sociales y políticas intensas, principalmente a través de sus vínculos con el grupo separatista puertorriqueño conocido como los Macheteros. Este grupo radical, cuyo nombre completo era Ejército Popular Boricua, había sido fundado en la década de los 70 con un objetivo muy claro y específico: la independencia total de Puerto Rico de los Estados Unidos de América. Los macheteros no eran simplemente un grupo de manifestantes pacíficos o activistas políticos convencionales. Se trataba de una organización clandestina que utilizaba métodos considerados terroristas por el gobierno estadounidense. Creían firmemente que la única manera de lograr la verdadera independencia para Puerto Rico era a través de acciones directas, contundentes y a veces violentas contra los intereses estadounidenses en la isla. Habían llevado a cabo numerosos ataques contra instalaciones militares, edificios gubernamentales y símbolos del poder colonial estadounidense. Para ellos, Puerto Rico era una nación oprimida, una colonia que merecía su libertad, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirla. El plan que estaban desarrollando junto con Víctor sería completamente diferente a sus operaciones anteriores. No se trataría de una explosión espectacular que acaparara los titulares durante unos días. No sería un ataque violento contra instalaciones militares que resultara en víctimas y destrucción. Esta vez, el objetivo era mucho más pragmático y estratégico. El robo de millones de dólares que creían les proporcionaría los recursos económicos necesarios
para financiar su lucha de manera sostenida durante años. Con ese dinero podrían comprar armas, entrenar a nuevos miembros, establecer células en diferentes lugares, crear una infraestructura sólida para su movimiento y mantener sus operaciones funcionando a largo plazo. Gerena, aunque aparentemente distante de la política en su vida diaria y en su trabajo en Wells Fargo, sentía una conexión profunda e innegable con el deseo de libertad para su tierra natal. No era el típico revolucionario que gritaba consignas en las calles o que llevaba pancartas en manifestaciones públicas. Su compromiso era más silencioso, más interno, pero igualmente intenso y real. Esta conexión con la causa independentista se había ido profundizando a lo largo de los años, alimentada por una mezcla compleja de nacionalismo puertorriqueño, orgullo por sus raíces y una profunda desilusión con las oportunidades limitadas que veía para sí mismo y para otros puertorriqueños en su propia vida. Había crecido escuchando historias sobre la historia colonial de Puerto Rico, sobre cómo la isla había pasado de manos españolas a manos estadounidenses después de la Guerra de 1898. Sin que los puertorriqueños tuvieran verdadera voz ni voto en su propio destino. Había sido testigo de la discriminación, había sentido en carne propia las limitaciones económicas, había visto cómo muchos de sus compatriotas luchaban por salir adelante en un sistema que parecía estar diseñado para mantenerlos en una posición subordinada. Todo esto había ido acumulándose en su interior, creando una mezcla de resentimiento, frustración y deseo de cambio. Para Víctor, el dinero no era un fin en sí mismo. No soñaba con comprarse mansiones lujosas, automóviles deportivos caros o vivir una vida de excesos y ostentación. El dinero era simplemente una herramienta, un medio para alcanzar un fin mucho más importante y trascendente. La causa lo era todo. La independencia de Puerto Rico, la liberación de su pueblo, la posibilidad de que las futuras generaciones de puertorriqueños pudieran vivir en una nación verdaderamente libre y soberana, eso era lo que realmente importaba. Y si para lograr ese objetivo tenía que arriesgar su propia libertad, su seguridad personal y su vida tal como la conocía, estaba dispuesto a hacerlo. Así fue como su participación en lo que se convertiría en el mayor robo en la historia de los Estados Unidos, en ese momento comenzó a tomar forma. No fue una decisión impulsiva ni tomada a la ligera. Hubo reuniones secretas, conversaciones largas y detalladas sobre los riesgos y las posibilidades, planificación meticulosa de cada aspecto de la operación. Víctor tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer, sobre las consecuencias que podría enfrentar, sobre el hecho de que su vida cambiaría para siempre de manera irreversible. Pero cada vez que dudaba, cada vez que el miedo amenazaba con paralizarlo, pensaba en la causa, en su pueblo, en la posibilidad de contribuir de manera significativa a la lucha por la independencia, y eso era suficiente para fortalecer su resolución. El 12 de septiembre de 1983 amaneció como cualquier otro día en Connecticut. El sol salió puntualmente. Las personas se despertaron y comenzaron sus rutinas diarias. El tráfico empezó a fluir por las calles de West Hartford. Para la mayoría de los habitantes de la ciudad, sería simplemente otro día más en sus vidas. Pero para Víctor Manuel Gerena, ese día marcaría el punto sin retorno, el momento en que cruzaría una línea que no podría volver a cruzar jamás. Gerena llegó a su puesto de trabajo en la bodega de Wells Fargo exactamente como lo había hecho cientos de veces antes. No había nada en su comportamiento que delatara lo que estaba a punto de suceder. Sus colegas, que lo conocían bien después de meses de trabajar juntos, lo veían como siempre, una persona tranquila, callada, extremadamente confiable y profesional. Era el tipo de empleado que los supervisores apreciaban, alguien que nunca causaba problemas, que siempre llegaba a tiempo, que cumplía con sus responsabilidades sin necesidad de supervisión constante. Nadie, absolutamente nadie en esa bodega, podría haber imaginado que en cuestión de pocas horas, Víctor cambiaría para siempre el curso de sus vidas y se convertiría en uno de los fugitivos más buscados internacionalmente. En la mente de Víctor, sin embargo, el plan estaba completamente claro. Había repasado cada detalle cientos de veces en su cabeza durante las semanas anteriores. Conocía cada rincón de la bodega, cada cámara de seguridad, cada procedimiento, cada momento del día en que sus compañeros estarían ocupados con determinadas tareas. Había estudiado los patrones, había memorizado los horarios, había identificado las ventanas de oportunidad. Utilizaría la confianza que le habían otorgado como empleado de seguridad, la misma confianza que había construido cuidadosamente durante su tiempo trabajando allí, para ejecutar el que sería recordado como el atraco perfecto. El plan era simple en su concepción, pero audaz en su ejecución.
La simplicidad era parte de su genialidad. Mientras sus colegas de turno estaban ocupados con sus tareas rutinarias, Víctor esperó pacientemente el momento preciso. No demostró nerviosismo, no hubo señales de ansiedad que pudieran alertar a alguien. Actuó con una calma que resultaba casi sobrenatural, como si estuviera simplemente realizando otra tarea más de su trabajo diario. Esta capacidad de mantener la compostura bajo una presión extrema era extraordinaria y hablaba de su determinación y preparación mental. Cuando estuvo completamente seguro de que nadie podría verlo ni interrumpirlo, cuando confirmó que el momento era el adecuado, Víctor sacó una pistola que había ocultado cuidadosamente antes de comenzar su turno. El arma no era para lastimar a nadie, esa nunca fue la intención. Era simplemente una herramienta de intimidación, una forma de asegurar el control de la situación sin tener que recurrir a la violencia física. Con una precisión que resultaba escalofriante en su frialdad, redujo a sus colegas uno por uno. Los amordazó para evitar que gritaran o pidieran ayuda, y los ató firmemente con cables y cuerdas, asegurándose meticulosamente de que no pudieran moverse ni siquiera un centímetro, y mucho menos levantar la alarma o alertar a las autoridades. Mientras sus compañeros yacían completamente indefensos en el suelo de la bodega, probablemente en estado de shock al darse cuenta de lo que estaba sucediendo y de quién era el responsable, Víctor comenzó la parte más laboriosa de su plan. Empezó a cargar metódicamente un camión con sacos y más sacos repletos de billetes. No era un proceso rápido, los billetes pesaban considerablemente y había que mover una cantidad enorme de dinero. Pero Víctor trabajó con eficiencia y determinación, consciente de que cada minuto contaba, pero también de que no podía apresurarse tanto como para cometer errores. En total, logró robar exactamente $7 millones en efectivo. Era una cantidad casi incomprensible, especialmente para alguien que había vivido toda su vida con recursos limitados. Para poner esto en perspectiva, en 1983, $7 millones equivalían a un poder adquisitivo muchísimo mayor que en la actualidad. Era suficiente dinero para financiar operaciones completas durante años, para comprar armamento sofisticado, para establecer refugios seguros en múltiples países, para mantener a docenas de activistas trabajando a tiempo completo en la causa. Con el dinero finalmente asegurado en el vehículo y sin dejar rastros evidentes de violencia física contra sus compañeros, Víctor salió de la bodega sin apresurarse. No corrió despavorido hacia el camión. No actuó con pánico o desesperación. Al contrario, se movió con la misma calma calculada que había mantenido durante toda la operación. Sabía que si todo estaba saliendo según lo planeado, si sus contactos estaban cumpliendo con su parte del plan, pronto estaría muy lejos de allí, en un lugar donde las autoridades estadounidenses no podrían alcanzarlo fácilmente. La noticia del robo se extendió rápidamente como un incendio descontrolado por todos los medios de comunicación del noreste de Estados Unidos y eventualmente por todo el país. Los periódicos dedicaron sus portadas al caso, las estaciones de radio interrumpían su programación regular para dar actualizaciones, los noticieros de televisión enviaban reporteros al lugar de los hechos, los medios se referían al robo como uno de los más audaces y atrevidos en la historia reciente de los Estados Unidos. La cantidad robada, $7 millones en efectivo, estableció un récord que convertiría este crimen en uno sin precedentes hasta ese momento. Sin embargo, lo que realmente desconcertaba y frustraba profundamente a las autoridades no era solamente la magnitud del robo en sí, sino la increíble facilidad con la que se había ejecutado. Un simple empleado de seguridad, alguien sin un historial criminal previo, sin entrenamiento militar especial conocido, había logrado llevar a cabo un plan tan elaborado y complejo sin levantar la más mínima sospecha antes del hecho. No hubo disparos que alertaran a los vecinos, no hubo heridos que requirieran atención médica de emergencia, no hubo violencia desmedida ni escenas sangrientas, solo quedaba la sensación perturbadora de que alguien había logrado burlar completamente el sistema con una elegancia casi profesional, con una precisión que sugería planificación detallada y apoyo externo. Los investigadores del FBI comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre cómo era posible que las medidas de seguridad de Wells Fargo hubieran fallado tan estrepitosamente. ¿Cómo podía un solo empleado tener acceso a tanto efectivo? ¿Por qué los protocolos de seguridad no habían detectado ninguna irregularidad? ¿Había otros cómplices dentro de la empresa? Estas preguntas generarían investigaciones internas extensas y cambios significativos en los procedimientos de seguridad de instituciones financieras en todo el país. Pero Víctor Gerena no había actuado solo en esta operación. Eso quedó claro desde el principio para los investigadores más experimentados.
En las sombras, completamente fuera del alcance de las cámaras y los testigos, los macheteros ya habían preparado meticulosamente su escape. La operación no tenía únicamente el objetivo de obtener el dinero para financiar sus actividades futuras, sino también de sacar a Víctor de la escena lo más rápido posible, antes de que las autoridades pudieran cerrar el cerco y capturarlo. Los miembros de la organización sabían perfectamente que la policía local y especialmente el FBI no tardarían mucho en movilizar todos sus recursos disponibles para encontrar al responsable. Cada minuto era absolutamente crucial. Cada segundo de retraso podría significar la diferencia entre una fuga exitosa y una captura que pondría en riesgo no solo a Víctor, sino a toda la red de apoyo que había hecho posible la operación. Y mientras las autoridades apenas comenzaban a comprender la magnitud de lo que había sucedido y empezaban a organizar sus esfuerzos de búsqueda, Víctor Gerena ya había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Después de que el plan maestro se pusiera en marcha, los contactos de Gerena dentro de los macheteros ya habían coordinado con precisión militar cada detalle de su escape hacia Cuba. La elección de Cuba como destino final no era coincidencia ni casualidad. La isla caribeña, bajo el gobierno de Fidel Castro, se había convertido en un refugio seguro y confiable para aquellos que se oponían al gobierno estadounidense o que habían cometido actos considerados terroristas o revolucionarios contra los intereses de Estados Unidos. Cuba ofrecía protección, no extraditaba a fugitivos políticos estadounidenses y además compartía con los macheteros una ideología antiimperialista similar. Gerena, con sus $7 millones robados y su audaz desafío al sistema bancario estadounidense, encajaba perfectamente en ese perfil de revolucionario que Cuba estaba dispuesta a proteger. Para el gobierno cubano, acoger a Gerena no era simplemente un acto de caridad humanitaria, sino una declaración política, una forma de mostrar al mundo que existía una alternativa al dominio estadounidense en el hemisferio occidental, un lugar donde aquellos que luchaban contra el imperialismo podían encontrar refugio y apoyo. Durante los días inmediatamente posteriores al robo, mientras las fuerzas del orden desplegaban absolutamente todos los recursos posibles a su disposición para rastrear a Víctor, él estaba moviéndose silenciosamente a través de una ruta de escape cuidadosamente planificada. La primera etapa consistió en cruzar la frontera hacia México. Este paso era particularmente delicado y peligroso, ya que las autoridades estadounidenses probablemente estarían monitoreando todos los puntos de cruce oficiales, aeropuertos, estaciones de autobuses y cualquier otro lugar donde un fugitivo pudiera intentar abandonar el país. Sin embargo, gracias a la red de apoyo establecida por los macheteros, Víctor logró cruzar exitosamente sin ser detectado. La organización tenía contactos en ambos lados de la frontera. Personas que simpatizaban con su causa o que estaban dispuestas a ayudar por razones ideológicas o económicas. Una vez en territorio mexicano, el peligro inmediato disminuyó considerablemente, aunque Víctor sabía que no podía bajar la guardia ni por un momento. Desde México, utilizando documentos falsos cuidadosamente elaborados y proporcionados por la organización, documentos que incluían un pasaporte con una identidad completamente nueva, fotografías alteradas y toda la documentación necesaria para pasar por controles de seguridad, Víctor abordó un vuelo comercial con destino a La Habana. El momento de pasar por el aeropuerto debe haber sido extremadamente tenso. Cualquier funcionario particularmente observador, cualquier sistema de reconocimiento facial, cualquier verificación aleatoria de documentos podría haber resultado en su captura, pero los documentos falsos eran de alta calidad. Víctor mantuvo su compostura perfectamente y logró abordar el avión sin incidentes. La mayor parte del dinero robado no viajó con Víctor en su huida. Eso habría sido demasiado arriesgado y prácticamente imposible de lograr sin ser detectado. En cambio, el dinero fue distribuido estratégicamente entre los miembros de los macheteros, según un plan previamente acordado. Estos fondos se utilizarían para financiar operaciones en apoyo de la independencia de Puerto Rico durante los años siguientes. El dinero se invirtió en armas, entrenamiento, establecimiento de células clandestinas, propaganda, apoyo a familias de prisioneros políticos y todas las actividades necesarias para mantener vivo el movimiento independentista armado. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el FBI intensificó su búsqueda de manera exponencial. La magnitud del robo y las implicaciones políticas detrás del mismo habían colocado el caso en el centro de la atención nacional e incluso internacional. No se trataba simplemente de un robo común motivado por la codicia personal. Era un acto de lo que el gobierno estadounidense consideraba terrorismo doméstico, una operación clandestina llevada a cabo por una organización que desafiaba abiertamente la soberanía estadounidense sobre Puerto Rico.
El FBI asignó docenas de agentes especiales al caso. Se estableció un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a encontrar a Gerena y desmantelar la red de los macheteros. Se ofrecieron recompensas significativas por información que condujera a su captura. Su fotografía se distribuyó ampliamente. Se enviaron alertas a todos los puntos de entrada y salida del país. Se monitorearon posibles contactos y familiares. Pero a pesar de todos estos esfuerzos masivos, las pistas concretas eran frustrantemente escasas. Gerena había desaparecido de la faz de la Tierra. Y aunque los investigadores sospechaban fuertemente de su conexión con los macheteros y eventualmente confirmarían que la organización había estado detrás de la operación, no había evidencia sólida e irrefutable que indicara exactamente dónde se encontraba Víctor en ese momento. Las autoridades tenían teorías, tenían sospechas, pero carecían de pruebas concretas que les permitieran actuar decisivamente. La vida de Víctor en Cuba resultó ser muy diferente de la libertad absoluta que había imaginado en sus fantasías previas a la fuga. Aunque es cierto que el gobierno cubano le proporcionaba protección efectiva contra la extradición y la captura por parte de las autoridades estadounidenses, su existencia diaria se convirtió rápidamente en algo que solo puede describirse como una existencia de anonimato forzado y vigilancia constante. Víctor vivía bajo supervisión continua por parte de los servicios de seguridad cubanos. No era exactamente un prisionero, pero tampoco era completamente libre. Se encontraba rodeado constantemente de personas que lo veían simultáneamente como un héroe revolucionario que había desafiado al imperio estadounidense y como un extraño, un forastero en un mundo que no era realmente el suyo. A pesar del éxito innegable del golpe que había ejecutado, la tensión psicológica y el miedo permanente a ser descubierto o traicionado se cernían sobre él como una sombra oscura que nunca lo abandonaba. Víctor era perfectamente consciente de que, a pesar de los miles de kilómetros de distancia entre La Habana y Connecticut, a pesar de estar protegido por un gobierno que desafiaba abiertamente a Estados Unidos, el gobierno estadounidense nunca dejaría de buscarlo. Sabía que era uno de los fugitivos más buscados del país, que habían dedicado recursos significativos a su captura, que su rostro estaba en carteles de "Se busca" por todo el territorio estadounidense. Esta conciencia constante de estar siendo perseguido, aunque estuviera relativamente seguro en Cuba, generaba un estrés psicológico profundo y duradero. El gobierno de los Estados Unidos demandó formalmente la extradición de Gerena a Cuba en varias ocasiones durante los años siguientes. Enviaron solicitudes oficiales a través de los canales diplomáticos limitados que existían entre ambos países, presionaron a través de organizaciones internacionales, intentaron utilizar todos los mecanismos legales disponibles. Pero Fidel Castro, en medio de la Guerra Fría y en el contexto de décadas de hostilidad entre Cuba y Estados Unidos, rechazó sistemáticamente todas y cada una de estas solicitudes. Para Castro y para el gobierno cubano, Gerena no era simplemente un criminal común que había robado dinero por razones egoístas. Era un símbolo viviente de resistencia contra lo que ellos percibían como imperialismo estadounidense. Era un luchador por la liberación nacional de Puerto Rico, una causa que Cuba apoyaba ideológicamente. Entregar a Gerena a las autoridades estadounidenses habría sido visto como una traición imperdonable a esos principios revolucionarios, como una capitulación ante las demandas del gobierno que Cuba consideraba su enemigo principal. A lo largo de los años, Víctor Gerena se fue convirtiendo gradualmente en una figura casi mítica dentro de la cultura popular, especialmente en ciertos círculos políticos y entre comunidades que simpatizaban con la causa de la independencia puertorriqueña. Se convirtió en un símbolo de audacia y escapismo, en un ejemplo de que era posible desafiar al poder establecido y salir victorioso, al menos en el sentido de evadir la captura. Las noticias sobre su asombroso robo y su audaz fuga a Cuba continuaron alimentando leyendas urbanas durante años. Se contaban historias exageradas sobre su inteligencia, su valentía, su capacidad para burlar a las autoridades. Algunos lo veían como un Robin Hood moderno, alguien que había robado del sistema para financiar una causa noble. Otros lo consideraban simplemente un criminal que merecía estar en prisión, pero todos reconocían que había logrado algo extraordinario y sin precedentes. Sin embargo, la realidad de la vida de Víctor era considerablemente menos romántica y mucho más complicada de lo que sugerían estas leyendas. Aunque el FBI nunca dejó de buscarlo y lo mantuvo en su famosa lista de los 10 fugitivos más buscados durante más de 3 décadas completas, lo cual constituye un récord extraordinario, las pistas concretas sobre su paradero exacto se volvieron cada vez más escasas y difíciles de seguir con el paso del tiempo. Durante los primeros años de su vida como fugitivo en Cuba, Gerena vivió en un estado constante de ocultamiento y precaución extrema.
Cambió su apariencia física en múltiples ocasiones, modificando su corte de cabello, dejándose crecer barba y bigote en diferentes momentos, usando anteojos aunque no los necesitara realmente, haciendo todo lo posible por alterar los rasgos faciales que aparecían en las fotografías que el FBI distribuía constantemente. Utilizó múltiples identidades falsas proporcionadas por el gobierno cubano, cada una con su propia historia de respaldo cuidadosamente construida, su propia documentación oficial y su propia narrativa de vida que debía memorizar y mantener consistente para evitar despertar sospechas. Se estableció inicialmente en una área de La Habana, donde las conexiones sociales y las redes políticas de la Revolución cubana lo ayudaban a mantenerse protegido y oculto. La revolución había dejado una red extensa de aliados, simpatizantes y personas leales al gobierno que estaban dispuestas a ayudar a alguien como Gerena, a quien consideraban un compañero en la lucha antiimperialista. Víctor aprendió rápidamente cómo navegar este sistema, cómo aprovechar estas conexiones para mantenerse en las sombras, mientras las autoridades estadounidenses intentaban desesperadamente localizarlo. Con el paso de los años, las noticias sobre el caso comenzaron inevitablemente a desvanecerse de los titulares principales. Los medios de comunicación estadounidenses, siempre en busca de la siguiente gran historia, gradualmente dejaron de dedicarle tiempo y espacio al caso de Gerena. Surgieron nuevos crímenes, nuevos escándalos, nuevas crisis que capturaron la atención del público. Para la mayoría de los estadounidenses, Víctor Gerena se convirtió en un recuerdo lejano, si es que lo recordaban en absoluto. Sin embargo, dentro del FBI y otras agencias de aplicación de la ley estadounidenses, el caso permanecía muy vivo y activo. Los agentes asignados al caso continuaban intentando rastrearlo incansablemente. Seguían cada pista por pequeña que fuera. Investigaban cada rumor de posibles avistamientos. Mantenían vigilancia sobre conocidos y familiares en caso de que Víctor intentara hacer contacto. Pero la falta de nueva información concreta y el agotamiento gradual de recursos hicieron que la búsqueda se volviera cada vez más rutinaria y menos intensiva con el paso de los años. Los millones robados habían desaparecido sin dejar un rastro claro y definido. Aunque algunos de los cómplices de Gerena, otros miembros de los macheteros, fueron eventualmente arrestados y procesados en diferentes operativos del FBI durante los años 80 y 90. Él continuaba evadiendo la justicia con una maestría que solo podía describirse como sobrenatural o al menos extraordinariamente hábil. Los cómplices arrestados, leales a la causa y a sus compañeros, se negaron consistentemente a proporcionar información sobre el paradero de Víctor, incluso cuando enfrentaban largas sentencias de prisión. El mundo exterior gradualmente comenzó a olvidar a Gerena, pero él continuaba viviendo bajo la sombra constante e implacable del peligro. Su vida en Cuba, aunque relativamente segura en términos de no ser extraditado, estaba llena de desafíos psicológicos, emocionales y prácticos que nunca había anticipado completamente antes de tomar la decisión de participar en el robo. Vivía con un miedo constante y omnipresente de ser traicionado por alguien en quien había depositado su confianza. En el mundo del activismo político clandestino y el crimen internacional, la traición es siempre una posibilidad real. La gente cambia, las lealtades se desplazan, las circunstancias personales hacen que incluso los aliados más firmes consideren cooperar con las autoridades. Víctor sabía esto perfectamente y por eso mantenía sus círculos sociales extremadamente limitados y cuidadosamente controlados. También existía el temor permanente de ser descubierto por algún agente encubierto de inteligencia estadounidense operando secretamente en Cuba. Aunque las relaciones entre Estados Unidos y Cuba eran oficialmente hostiles y ambos gobiernos se vigilaban mutuamente con intensidad, era un secreto a voces que ambos lados tenían operativos de inteligencia trabajando en el territorio del otro. La CIA había intentado en numerosas ocasiones infiltrar agentes en Cuba, y aunque muchos de estos intentos habían fracasado, la posibilidad de que alguno tuviera éxito siempre existía. La existencia diaria de Víctor se convirtió en una combinación paradójica de rutina cotidiana mundana y paranoia constante. Por un lado, tenía que vivir una vida que pareciera normal en la superficie. Necesitaba tener un empleo o al menos una ocupación que explicara su presencia y sus actividades. Tenía que interactuar con vecinos, comerciantes y otras personas en su vida diaria sin despertar sospechas sobre su verdadera identidad. Debía actuar como si fuera simplemente un ciudadano cubano más, con una historia personal ordinaria y sin nada que ocultar. Pero por otro lado, cada interacción social llevaba consigo el peso de la decepción y el riesgo de exposición. Cada conversación casual podría contener una pregunta inocente que revelara inconsistencias en su historia de cobertura.
Cada nueva persona que conocía era potencialmente un agente encubierto o alguien que podría reconocerlo de las fotografías ampliamente distribuidas años atrás. Esta dualidad entre la necesidad de normalidad y la realidad de estar constantemente alerta creaba una tensión psicológica agotadora. Gerena pasaba sus días en un estado de semi-reclusión autoimpuesta. Evitaba cuidadosamente las áreas turísticas de La Habana, donde podría encontrarse con visitantes estadounidenses o extranjeros que podrían reconocerlo o hacer preguntas incómodas. Se mantenía alejado de eventos públicos grandes, manifestaciones políticas o cualquier situación donde su fotografía pudiera ser tomada o donde pudiera atraer atención no deseada. Su vida social era extremadamente limitada y cuidadosamente controlada. Su relación con otros exiliados políticos y miembros de grupos revolucionarios latinoamericanos que también habían encontrado refugio en Cuba se volvió cada vez más distante con el paso de los años. Inicialmente había buscado cierta camaradería con estas personas que compartían experiencias similares de exilio y lucha política, pero gradualmente se fue retirando incluso de estos círculos, temiendo que cualquier error o indiscreción pudiera llevar a su captura. Este aislamiento social progresivo tenía un costo emocional terrible. Los seres humanos son criaturas sociales por naturaleza. Necesitamos conexión, amistad, intimidad y comunidad para mantener nuestra salud mental y bienestar emocional. Pero Víctor se había colocado a sí mismo en una posición donde formar relaciones genuinas y profundas era extremadamente arriesgado. No podía realmente abrirse con nadie, no podía compartir sus verdaderos pensamientos y sentimientos, no podía contar su historia real. Siempre tenía que mantener las máscaras, las identidades falsas, las historias inventadas. A pesar de todas estas precauciones y limitaciones autoimpuestas, Víctor también se mantenía constantemente informado sobre los desarrollos en los Estados Unidos y Puerto Rico. Leía periódicos cuando podía conseguirlos, escuchaba transmisiones de radio, eventualmente tuvo acceso limitado a Internet a medida que la tecnología avanzaba, buscaba información sobre el movimiento independentista puertorriqueño, sobre el estado del caso en su contra, sobre cualquier desarrollo que pudiera afectar su situación. Siempre estaba buscando cuidadosamente la oportunidad de mover sus piezas con extrema precaución, manteniendo viva la esperanza de que algún día, quizás después de que pasaran suficientes años, cuando la intensidad de la búsqueda finalmente disminuyera lo suficiente, cuando las circunstancias políticas cambiaran favorablemente, pudiera salir de las sombras y reclamar algo de lo que había perdido. Tal vez podría reconectarse con familiares de quienes había estado separado durante décadas. Tal vez podría vivir con algo más de libertad y menos miedo constante. A lo largo de los años, Llerena se convirtió en un verdadero enigma para las nuevas generaciones de oficiales de policía y agentes del FBI que heredaban el caso de sus predecesores ya retirados. Para estos investigadores más jóvenes que no habían estado presentes cuando ocurrió el robo original, Víctor era más una leyenda que una persona real. Era el caso sin resolver que todo el mundo en la agencia conocía. El fugitivo que había logrado evadir la captura durante décadas cuando la tecnología moderna supuestamente hacía eso imposible. Su capacidad extraordinaria para mantenerse completamente fuera del radar durante tanto tiempo se convirtió en objeto de estudios detallados y análisis exhaustivos en las academias de formación del FBI y en cursos de criminología en universidades. Los profesores usaban su caso como ejemplo al enseñar sobre fugas exitosas, identidades falsas, redes de apoyo clandestinas y la psicología de los fugitivos a largo plazo. Los estudiantes analizaban cada aspecto de su escape, tratando de identificar qué factores habían contribuido a su éxito continuo y qué lecciones podían aprenderse para prevenir casos similares en el futuro. Víctor Gerena se había convertido en algo más grande que él mismo. Era el fugitivo invisible, una leyenda viviente que continuaba desafiando a la justicia estadounidense año tras año, década tras década. Su historia dejaba una marca indeleble en la historia de los crímenes más notorios de su época. Para algunos, especialmente entre aquellos que simpatizaban con la causa de la independencia puertorriqueña, era un héroe que había tenido el valor de actuar cuando otros solo hablaban. Para otros, era simplemente un criminal que había robado millones y que merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones. A medida que Víctor Gerena fue envejeciendo en el exilio cubano, sus pensamientos y sentimientos experimentaron una transformación profunda y significativa. La emoción intensa y la adrenalina constante que una vez definieron su vida en los primeros años de la clandestinidad habían dado paso gradualmente a una existencia mucho más contemplativa, reflexiva y existencial. La agitación continua de su juventud, marcada por el riesgo permanente, las decisiones de vida o muerte y la audaz fuga que lo había convertido en leyenda,
se había transformado lentamente en una rutina de reflexión profunda y autoevaluación crítica. Gerena se encontraba en una encrucijada existencial entre la libertad que había ganado al evitar la prisión estadounidense y el precio terrible que había pagado por ella. La ironía de su situación no se le escapaba. Había escapado de una celda de prisión convencional solo para construirse otra celda diferente, hecha de miedo, aislamiento y constante vigilancia. Era libre en el sentido técnico de que no estaba tras las rejas, pero estaba profundamente aprisionado por las circunstancias que él mismo había creado. Con el paso inexorable de los años, la ilusión de invencibilidad y el sentimiento de invulnerabilidad que había experimentado en su juventud, cuando todo parecía posible y cuando sentía que podía desafiar cualquier obstáculo, se habían desvanecido completamente como el humo. La libertad que había conseguido tenía un costo que se hacía más evidente y doloroso con cada año que pasaba. Le había costado una vida entera de vigilancia constante, de mirar perpetuamente sobre su hombro, de nunca poder relajarse completamente ni siquiera en los momentos más tranquilos. El aislamiento social era quizás el precio más alto que había pagado. Aunque vivía en un lugar relativamente seguro, donde no enfrentaba peligro inmediato de arresto, el peso aplastante de sus decisiones pasadas y el sacrificio de su vida anterior frecuentemente le causaban un profundo sentimiento de melancolía y tristeza. A veces, especialmente en las noches solitarias, se preguntaba si todo había valido la pena, si la causa había justificado realmente todo lo que había perdido. A pesar de las conexiones políticas que había mantenido durante años y de los recursos que tenía disponibles a través de la red de apoyo que Cuba proporcionaba, la existencia de Víctor era fundamentalmente solitaria. Las amistades verdaderas y profundas eran extremadamente limitadas, casi inexistentes. No podía realmente confiar en nadie lo suficiente como para bajar completamente la guardia. Cada interacción social era cuidadosamente calculada y medida para evitar despertar sospechas o revelar información que pudiera comprometerlo. La conexión humana genuina, ese componente esencial de la vida que la mayoría de las personas da por sentado sin siquiera pensarlo, se había convertido en algo que Gerena anhelaba profundamente pero que raramente podía disfrutar. No podía formar relaciones románticas duraderas porque requeriría revelar su verdadera identidad y su pasado. No podía tener amistades íntimas porque siempre tenía que mantener cierta distancia emocional y ciertos secretos. No podía contactar a su familia en Puerto Rico o Connecticut sin potencialmente ponerlos en riesgo o exponerse él mismo a la captura. Esta distancia emocional y desconfianza constante, aunque absolutamente necesarias para su seguridad física y para evitar la captura, dejaron una marca indeleble y permanente en su bienestar emocional y psicológico. La soledad crónica, el aislamiento prolongado y la falta de conexión humana genuina son formas de sufrimiento que pueden ser tan dolorosas como cualquier tormento físico. Víctor vivía con este dolor todos los días. A lo largo de los años, especialmente en sus momentos de mayor introspección, Gerena comenzó a experimentar una nostalgia profunda y dolorosa por el pasado, por una vida que había sido alterada irreversiblemente por las decisiones que tomó aquella noche de septiembre de 1983. Se encontraba a menudo pensando en la vida que había dejado atrás, en las personas que una vez conoció y con quienes compartió momentos felices, en los caminos no tomados y en las posibilidades que había sacrificado. Pensaba en su familia, en padres que probablemente ya habían fallecido sin volver a verlo, en hermanos y hermanas con quienes había perdido todo contacto. Se preguntaba si tenía sobrinos o sobrinas a quienes nunca conocería. Si sus seres queridos lo recordaban con cariño o con resentimiento, si lo consideraban un héroe o un traidor que había abandonado a su familia por una causa abstracta. Estas preguntas sin respuesta lo atormentaban en la quietud de la noche. El remordimiento por las vidas afectadas por el robo a veces lo visitaba en momentos de reflexión particularmente profunda. Pensaba en sus antiguos compañeros de trabajo en Wells Fargo, las personas que había atado y amordazado aquella noche. ¿Cómo había afectado esa experiencia traumática sus vidas? Sufrían de estrés postraumático. Habían podido superar el trauma y seguir adelante. La violencia psicológica que les había infligido, aunque no física, era real y duradera. La ruptura con su familia y con sus antiguos compañeros de lucha, muchos de quienes también habían pagado un precio alto por su audaz hazaña y habían terminado en prisión mientras él permanecía libre, pesaba sobre su conciencia. Algunos de los macheteros habían sido capturados, juzgados y sentenciados a largas penas de prisión. Habían sacrificado años o décadas de sus vidas por la causa, mientras que Víctor había logrado escapar.
Esta inequidad lo hacía sentir culpable a veces, como si hubiera abandonado a sus compañeros. Este remordimiento complejo se mezclaba frecuentemente con un sentimiento simultáneo de orgullo por el éxito de su operación. Era una contradicción emocional difícil de resolver. Por un lado, sentía culpa y pesar por el dolor que había causado. Por otro lado, sentía un cierto orgullo en haber ejecutado algo que muy pocas personas en la historia habían logrado, en haber desafiado exitosamente a una de las organizaciones de aplicación de la ley más poderosas del mundo durante décadas. El legado de Víctor Gerena como fugitivo se había convertido en un caso de estudio fascinante en academias policiales y círculos de criminología alrededor del mundo. Su nombre permanecía firmemente grabado en la memoria de aquellos que estudiaban los crímenes más notables del siglo XX. Profesores y expertos analizaban su caso desde múltiples perspectivas, examinando los aspectos técnicos del robo, la psicología del fugitivo, la efectividad de las redes de apoyo clandestinas y las fallas en los sistemas de seguridad que habían hecho posible el crimen. Aunque la justicia estadounidense parecía haberse alejado gradualmente de su caso, en términos de recursos activos dedicados a su captura, su historia seguía siendo un tema de fascinación continua y análisis profundo. Los documentalistas ocasionalmente producían programas sobre su caso. Los periodistas escribían artículos retrospectivos en los aniversarios del robo. Los estudiantes de criminología escribían tesis sobre diferentes aspectos de su fuga exitosa. Gerena se dio cuenta en sus años de mayor reflexión de que a pesar de su invisibilidad física y su ausencia del escenario público, su vida había dejado una marca permanente en la historia. Era un testimonio complejo de la ingenuidad humana, de la capacidad extraordinaria de las personas para desafiar sistemas aparentemente invencibles, pero también de los costos personales terribles que vienen con tales decisiones. En sus últimos años de vida, mientras enfrentaba el declive físico inevitable que viene con la edad, Víctor se hacía preguntas existenciales profundas sobre el propósito y significado de todo su esfuerzo y sacrificio. La lucha por una causa que había parecido tan urgente y vital en su juventud, ahora parecía lejana en muchos aspectos. Puerto Rico seguía siendo un territorio estadounidense. El movimiento independentista había disminuido considerablemente en fuerza y apoyo popular, y muchos de los macheteros estaban muertos, encarcelados o habían abandonado la lucha armada. La búsqueda constante de evasión que había definido décadas de su existencia le había dado una vida de intensidad innegable, llena de momentos de tensión extrema, de decisiones cruciales y de la satisfacción de haber logrado lo imposible. Pero también había sido una vida llena de preguntas sin respuesta, de conexiones humanas perdidas, de oportunidades sacrificadas y de una soledad profunda que nunca había anticipado completamente. Reflexionaba sobre el verdadero significado de sus acciones y el impacto que habían tenido en su propia vida y en las vidas de tantas otras personas. La búsqueda del ideal político, el deseo intenso de ser libre y contribuir a la liberación de su pueblo, y la necesidad desesperada de escapar de la justicia estadounidense habían definido completamente su existencia adulta. Pero el desafío real, se daba cuenta ahora en su vejez, no había sido evitar la captura física. El verdadero desafío había sido encontrar paz interior en medio del caos que él mismo había creado, encontrar significado y propósito en una vida vivida en las sombras. La historia completa de Víctor Manuel Gerena representa una encrucijada fascinante de audacia criminal, escape ingenioso y reflexión existencial profunda, aunque se convirtió en un fantasma para las autoridades estadounidenses y en una leyenda dentro de la cultura popular, especialmente en ciertos círculos políticos. Su vida en la clandestinidad fue fundamentalmente un viaje de reflexión personal intensa y sacrificio extraordinario. La paradoja central de su existencia es profundamente inquietante y reveladora. A pesar de haber logrado evadir la justicia oficial durante más de 30 años, un logro que muy pocos fugitivos en la historia moderna han conseguido, en el corazón mismo de su leyenda yace una verdad perturbadora y melancólica. Incluso con el paso implacable de las décadas y el olvido gradual del público general, algunos fantasmas de la historia permanecen, desafiando eternamente tanto el tiempo como la justicia. La historia de Víctor Manuel Gerena, el fugitivo invisible, se mantiene como una crónica fascinante y compleja de audacia humana, ingenuidad criminal excepcional y habilidad elusiva extraordinaria. Desde el asombroso robo que dejó una marca imborrable en la historia del crimen estadounidense hasta su astuta evasión de la justicia a lo largo de décadas enteras de vida como fugitivo, ha sido y continúa siendo un enigma envuelto en misterio y fascinación.
A lo largo de toda su carrera como fugitivo, Gerena demostró una capacidad extraordinaria y casi sobrenatural para permanecer completamente oculto y fuera del alcance de las autoridades. Utilizó una combinación sofisticada de habilidades criminales aprendidas, apoyo incondicional de una red de personas leales a su causa política y protección gubernamental de un Estado dispuesto a desafiar a Estados Unidos. Su escape exitoso a Cuba y la subsecuente dispersión del dinero robado a través de una serie compleja de transacciones financieras, empresas fachada, inversiones inmobiliarias y diversos activos, dejó un rastro apenas detectable que desafió a las autoridades estadounidenses durante más de 3 décadas completas. El destino final del dinero robado, dispersado entre múltiples frentes comerciales, propiedades de bienes raíces y diversos activos financieros, sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver en la historia del crimen financiero moderno. A pesar de las investigaciones exhaustivas, los esfuerzos incansables de rastreo y los intentos persistentes por seguir cada centavo robado a través del laberinto del sistema financiero global, la mayor parte del dinero se perdió en la complejidad de las transacciones internacionales y las cuentas offshore. Es un testimonio permanente de la ingenuidad criminal y la capacidad de evasión de aquellos que buscan deliberadamente burlar y circunvenir la justicia. La leyenda de Víctor Gerena continúa siendo una fuente inagotable de intriga, debate y análisis en el mundo de la criminología y más allá de sus fronteras. Su historia no solamente destaca y subraya la extraordinaria capacidad humana para superar barreras aparentemente insuperables y evadir la detección incluso cuando los recursos más sofisticados se dedican a la búsqueda, sino que también ilustra la persecución implacable de la justicia que persiste obstinadamente, incluso cuando el rastro parece haberse desvanecido completamente. Como una sombra permanente en la historia del crimen moderno, Gerena permanece como un recordatorio poderoso de que, a pesar de todos los avances impresionantes en tecnología de vigilancia, técnicas forenses sofisticadas, cooperación internacional mejorada y sistemas de rastreo cada vez más complejos, algunos misterios fundamentales permanecen completamente intactos, desafiando tanto a la justicia institucional como a la memoria colectiva de la sociedad. Su vida y su legado controvertido continuarán siendo objeto de estudio académico, especulación periodística y fascinación popular durante muchas generaciones venideras, una crónica eterna de audacia humana que nunca cesa de capturar la imaginación y provocar asombro en aquellos que conocen su historia extraordinaria.